Brasil, Río de Janeiro en particular, se ha convertido en epicentro de una noticia que conmueve al mundo, porque después de un mega operativo de fuerzas especiales en dos favelas, se dio el registro de más de 130 muertos. Y a partir de las imágenes que se han conocido, de lo que tiene que ver con el operativo y ayer con lo que era una postal terrible, con cuerpos tendidos en una calle, con familiares que iban reconociendo a algunos de los fallecidos, también se ha suscitado la polémica. ¿Eran verdaderamente todas las víctimas personas ligadas al Comando Vermelho, esta temible organización del crimen internacional, o se trató también de población civil? Para abordar el tema y para comprender todo lo que hay detrás de este fenómeno, ya tenemos en comunicación con nosotros a Alberto Rusco-Lequier. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el contacto y saludos a todo el equipo. Bueno, efectivamente, sí. La operación que comenzó el martes de esta semana contra el Comando Vermelho, que es una organización, digamos, de narcos que comenzó en la década de 1970 en la unión de presos comunes con presos políticos de izquierda. Y ahí viene el nombre que en principio se denominaba de la Falange Vermelha y luego transmutó al nombre de Comando Vermelho. Para que nosotros nos hagamos una idea, en principio, si me permitiste, quiero comentar que una cifra conservadora de los que integran esta organización narco no baja de 35.000 personas en Brasil. 35.000 personas que incluso frente al ataque de las fuerzas de seguridad de Brasil, de Río de Janeiro, concretamente utilizaron drones lanzando granadas sobre las fuerzas del gobernador de Río de Janeiro. Esto nos habla en cantidad y sofisticación de armamento de una cosa tremenda. Claro, bien, es un desarrollo muy la fuerte. Zona donde, la zona donde ocurrió el enfrentamiento, que son prácticamente dos villas, que una es Pena y otra Alemão, estamos hablando de un territorio donde viven 280.000 personas aproximadamente. La verdad que las fuerzas de seguridad entraron para cumplimentar órdenes de arresto que fueron emitidas por la justicia para capturar a 100 cabecillas de esta organización, y aparentemente el principal, de apellido Andrade, que también lo denominan DOCA, habría sido arrestado. Entonces estamos viendo una organización narcocriminal que tiene vínculos transnacionales, tiene influencia en Bolivia, tiene conexiones con Colombia, y también te quiero comentar que esto también repercutió en su momento en la República Argentina, que la verdad que desde el año 2023, estoy hablando de las cosas o casos que pueden ser chequeados, existió acá en la Argentina una operación cripto. En esta operación cripto se detectaron varios brasileños que intentaron, entre otras maniobras, crear empresas fantasmas con fachadas para lavar dinero, entre ellos en Mendoza, con supuesta compra de vinos. Concretamente hubo allanamientos en diferentes propiedades. También se detectó acá en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, una pista de aterrizaje clandestina en lugares, por supuesto, apartados de la provincia de Corrientes, que estaba siendo utilizado para el transporte de cocaína. Claro. La verdad que en Argentina, si bien es cierto que hay vínculos, células que tienen contacto o células del Comando Vermelho, no obstante no tienen esa estructura tan enorme y tan poderosa como la que tiene en Brasil. Alberto, te pido un punto acá, te dejo una pregunta, que es ¿qué lección podemos aprender nosotros, los argentinos, a propósito de esto que pasa en Río? Y te pido que me aguardes un segundito, que nos esperes, porque nos está llamando nuestro compañero Rodo Morel, que está en vivo desde Río de Janeiro, Crónica, en el lugar de los hechos. Rodo, buen día para vos y para todo el equipo. Mariela, muy buenos días. ¿Me escuchás bien ahí? Perfecto, fuerte y claro, te escuchamos. Mariela, Matías, muy buenos días para la audiencia de Crónica. Bueno, Crónica llegó aquí a Río de Janeiro durante la noche de anoche, donde una ciudad, parte de Río de Janeiro, está prácticamente militarizada, y el centro de Río de Janeiro, donde ayer nosotros llegamos desde Copacabana, Ipanema y todo el centro de Río de Janeiro, están con una tranquilidad y una tensa calma. Nosotros estamos yendo ahora a una de las principales favelas donde se sucedió todas estas imágenes que están conmoviendo al mundo. Son alrededor de 30 kilómetros, ¿sí?, de donde estamos nosotros apostados, desde el centro de Copacabana, y yendo por donde una de las principales avenidas de Río de Janeiro. Te cuento que ayer durante la noche el Ministerio Público Fiscal aquí del gobierno de Carlos Costa, el gobernador de Río de Janeiro, confirmó oficialmente
131 muertos, 131 muertos. Mariela, en un principio el Estado provincial había anunciado una cantidad de bajas mucho menor, pero a medida que iban sumando imágenes, testimonios de los familiares, hablando precisamente de lo que ellos denominan una masacre, el Estado provincial todavía no había dado un número. Ayer por la noche empezaron a aumentar los números oficiales, ¿sí?, de fallecidos y llegó al número 132, ¿sí?, con 90 detenidos. 60 son de la principal cuadrilla de los que manejan precisamente las favelas aquí en el centro y en la periferia de Río de Janeiro. Por otro lado, Matías, te cuento que hay dos posturas claramente aquí en Río de Janeiro, ¿sí? Desde la parte urbana hay aplausos sobre el accionar, ¿sí?, del Estado provincial, pero desde adentro de la favela solamente hay llanto y luto. Rodo Morel lo cuenta, lo describe con el equipo recorriendo las calles de Río de Janeiro, camino a uno de los puntos centrales de lo que es esta noticia, que insisto, tiene en vilo a todo el planeta, a esta zona de la guerra narco. Rodo, vos decías esto de la figura de la famosa tensa calma, que muchas veces se emplea para describir un ambiente de tensión cuando algo está latente, el peligro sigue latente. ¿Cuál es el amanecer de Río de Janeiro en función de que, por ejemplo, había suspensión de clases en la jornada previa? Hoy, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que vos pudiste hablar junto con los chicos allí con la gente? Claro, Matías, porque ayer cuando llegamos nosotros, si bien llegamos casi a la medianoche, es una ciudad que vive del turismo, ¿sí? Principalmente Río de Janeiro, Ipanema, toda esa zona. Si no hay turismo, que es el principal ingreso que tiene justamente la gobernación, esta ciudad no funcionaría. Bueno, para el carioca, sí, hay una sensación de que no hay miedo, solamente prevención, pero como sabrás, las redes sociales también hablan, y en las redes sociales hablaba, ¿sí?, de una venganza. ¿Venganza de quién? Bueno, de los familiares, de los fallecidos, de las familias que viven ahí arriba de los morros. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque ayer, mientras llegábamos y recogíamos información, nos enterábamos de 3 estados que viven aquí conviviendo en Río de Janeiro. El Estado Nacional, ¿sí?, con el Poder Ejecutivo Nacional, el Estado Provincial, con Carlos Costa como gobernador, y el Estado paralelo, ¿sí?, que manejan justamente los narcos en la favela. Hablamos de un Estado, sí, tienen territorio, tienen población, tienen un tipo de gobierno, ¿sí?, y tienen justamente poder. Ellos le dan trabajo, le dan remedio, le dan justamente una vivienda, todo lo que el Estado nacional o provincial no le puede proveer. Son el Estado, bueno, prácticamente ahí dentro de la favela. Rodo, danos un segundito porque está Alberto Ruscolequier con nosotros, con quien nos había quedado una pregunta pendiente. Yo te había preguntado, Alberto, ¿qué podemos aprender nosotros de esta situación que se está viviendo en Río de Janeiro, considerando que también tenemos narcotráfico aquí en la Argentina? Y preguntarte sobre la frontera, porque sé que hay preocupación por la posibilidad de que algunos narcos salgan de las favelas y se empiecen a distribuir por distintos sectores de Sudamérica. Bueno, es la pregunta del millón. La verdad es que tenemos que aprender Argentina, que en realidad los medios de comunicación, que nos dedicamos varias personas a estos temas, se había ya advertido oportunamente que el narco empieza primero supliendo las tareas que, por ejemplo, el Estado en las cuales falla, dándole ayuda social, dándole préstamos, dándole trabajo, y obviamente se empieza a hacer un Estado dentro del Estado con una cultura marginal. Esto obviamente luego se desarrolla con dineros gigantescos y empiezan a comprar voluntades políticas. Y finalmente se llega a un estadio superior en el cual a veces el poder narco es tan fuerte, quizás más fuerte que el Estado, e incluso financia a candidatos que luego pueden llegar a la presidencia. Con lo cual, finalmente, en el estadio superador, prácticamente un país convive o prácticamente se convierte en un narcoestado. Te quiero comentar además que en Argentina no se presta quizás, en la parte académica se habla, pero la verdad es que hay evidentemente evidencia de que hay narco en muchos lugares, no solamente en las villas, en muchos lugares, y que la verdad que a veces falta una especie de concientización
de hacia dónde puede ir a la República Argentina. Hay que mirar, por ejemplo, otros países que están copados ya por el narcotráfico. En su momento México, que también que es un país enorme, también tiene una presencia narco enormemente poderosa. Sin hablar de otros países que por supuesto son productores enormes de cocaína y de drogas, como por ejemplo Pero Colombia. la salida, Alberto, ¿cuál sería? Y con esto ya le doy paso a Fede Lemos, que también quiere preguntar. ¿Cuál sería? ¿Más fuerzas o más inclusión? Ambas. Absolutamente correcto lo que vos decís. Hace falta no es una u otra, ambas. Inclusión social, que el Estado no puede dejar el territorio liberado para que ese territorio en los cuales falle el Estado sea suplido con tareas sociales por el poder narco. Y te quiero comentar simplemente que ahora estamos viendo, también luego de esta incursión terrible en las villas, precisamente hace 24 horas, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, anunció que se puso de acuerdo con las autoridades nacionales para crear una oficina. Fíjate vos, ahora recién están hablando de crear una oficina contra el crimen organizado. ¿Por qué te digo esto? Tarde. Claro, pero ¿por qué te digo esto? Porque Claudio Castro es un hombre que sigue la ideología de Jair Bolsonaro, que tiene un enfrentamiento total con las autoridades nacionales, a punto tal de que Claudio Castro dijo que no le dieron el apoyo militar, el apoyo de fuerzas de seguridad, carros blindados, que él había solicitado en varias oportunidades. Y mismo el presidente brasileño, Lula da Silva, se mostró horrorizado cuando vio los cadáveres ahí en la calle. Claro, ¿quién no se horroriza a ver esos cadáveres en la calle? Alberto. Pero la pregunta es, ¿en qué falla el Estado para que este desarrollo de casi 35.000 como mínimo integrantes del Comando Vermelho tengan un poder de fuego, una extensión territorial gigantesca? Actúa en 25 de los 26 estados que tiene Brasil. Alberto Ruscolequier es quien lo firma, quien nos da ese análisis, ese panorama completo. Volvemos también con imágenes del móvil. Quédate, Alberto, por favor, también con nosotros. Rodo Morel sigue recorriendo Río de Janeiro, camino a una de las favelas en donde se desató toda esta guerra. Y también nos incorporamos a Fede Lemos, que te quería hacer una consulta, Rodo. Rodo, buen día. Bueno, se ve policía militar allí en Río, ninguna intervención de las fuerzas federales, eso por un lado. Y por otro, las primeras impresiones de vos y del equipo con respecto al tironeo político también entre el gobernador de Río, como bien decía Alberto, que es bolsonarista, contra Lula da Silva en esa tensión política que también vive el Brasil. ¿Qué pudieron ver ustedes? ¿Qué hace, Fede? Bueno, estamos nosotros yendo justamente al puente de Rosinia, que es uno de los puentes accesos principales a la favela de Pena, donde se produjo toda esta catástrofe. Para un lado aplausos, para otro lado llanto. Hay una crisis también, ¿sí?, prácticamente política, no institucional, porque como bien sabrán ustedes, el gobierno de Lula da Silva, el Poder Ejecutivo, no dio, ¿sí?, según el gobernador de Río, las herramientas necesarias para que la cobertura y la entrada a las dos principales favelas sean apoyadas por el gobierno ejecutivo de la República Federal del Brasil. El gobernador Carlos Costa, bolsonarista él, ¿sí?, decidió por sí solo, ¿sí?, entrar con 2.500 efectivos de élite, ¿sí? Aquí la policía es muy diferente a la policía de la que conocemos nosotros en Capital o en la provincia de Buenos Aires. Aquí los grupos de élite de la policía están realmente preparados para tener una batalla cuerpo a cuerpo con todo lo que sea la guerra narco, pero ustedes pudieron ver y observar de cómo las milicias, ¿sí?, de los morros estaban más preparados que la misma policía del Estado provincial. Nosotros ayer, cuando empezamos a hablar mucho con la gente, estaban hablando que esas milicias son ex agentes también que trabajaban para el Estado provincial, ex policías, ex gendarmes, y después cuando quedan con mano de obra desocupada, es el Estado narco que los toma y trabajan para ellos. ¿Sabes que justamente te iba a hacer referencia a eso? Uno de los puntos tiene que ver con esto de, además, gente que está capacitada por haber pertenecido a la fuerza, además de todo el dinero que tienen para el respaldo de ese desarrollo en cuanto a lo armamentístico. Dentro de lo que es la favela donde ustedes van a ir y por lo que han podido recabar charlando con la gente allí, con los cariocas, la verdad es que uno imagina que es difícil pensar que, entre comillas, los entreguen a los líderes, que alguien los venda más allá de lo que es esta recompensa de $18.000 que se está ofreciendo. Sí, acá se rompió un contrato social, Mati. Acá claramente, acá conviven, no es que la favela y esta lucha se dio de un día para el otro.
Acá hay como una especie de negociación donde de un lado están los narcos y de otro lado está el Estado provincial. Conviven porque es una ciudad gigante, Río de Janeiro es gigante, mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Y la convivencia por algo se rompió, ¿sí? Y Mariela, por algo se rompió. Uno siempre... Sí, Rodó, disculpa. Sí, claramente, claramente. Pero date cuenta que este conflicto que se está dando a 30 kilómetros de Río de Janeiro, a 30 kilómetros de Ipanema... Sí, ayer te escuchaba cuando llegaron allí a Río, que hacías la comparativa de que es una distancia aproximadamente de Capital Federal a Ezeiza. Y me quiero detener en esto. Desde el momento en el que llegaron con el equipo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te dolió? Ese momento que te impacta, desde que llegaron a hoy. No, Mariela, lo que más nos sorprendió es el consejo de toda la gente que está trabajando aquí, el laburante, el trabajador, del taxista, la gente del hotel, ¿sí? Todo lo que están todo el mundo los está advirtiendo del cuidado que tienen que tener. Cuidado, el cuidado, el cuidado, el cuidado, el cuidado permanente, ¿sí? Tengan cuidado porque, te digo, no hay miedo, ¿sí? Pero sí hay prevención. Mariela, te dejo un minuto porque llegamos al destino, vamos a bajar aquí y en minutos nos comunicamos con ustedes, ¿te parece? Excelente. Por supuesto, claro que sí. Excelente, Rodo, y también incorporamos nuevamente a Alberto Ruscolequier. ¿Cómo puede jugar también, si esto se dilata, Alberto, en la población, el tema de la búsqueda de estos capos narcos, la situación que recién bien describía Rodo desde Río, de todo el tiempo la advertencia sobre un riesgo inminente? ¿Cómo puede operar en la sociedad, en la diaria? Mira, en la diaria la gente que vive en la villa tiene el soporte de esta cultura o de este estado narco que le está dando trabajo, le está dando préstamo, le está dando una ayuda social. El narco forma parte ya naturalmente dentro de la vida de la villa. Por supuesto, por eso decía el cronista de Crónica recién, correctamente, de que obviamente el que no está en la villa ve este tipo de acciones y la aplaude porque la verdad que la fuerza que está teniendo el narco cada vez es más poderosa. Para darnos una idea, recordemos cifras. Primero, de todo el territorio que ocupa el crimen organizado en Brasil, el Comando Vermelho representa el 52% de este territorio. 52% del territorio ya de todo el crimen organizado lo maneja el Comando Vermelho. Segunda instancia, las cifras del año 2022, escuchá, 2022, no tengo porque no se publicaron cifras actualizadas, habla de que en el año 2022 todo el crimen organizado movió una cifra de 273.000 millones de dólares. ¿Tenemos una idea de lo que estamos hablando? Una bestialidad. 273.000 millones de dólares. Para que nos una idea, es casi la mitad del Producto Bruto de la República Argentina. Esto está hablando entonces del poder político, del poder de inserción de suplir al Estado de una manera legal, de la fuerza económica, y también habla de la captación que se hace también en todos los niveles. Por eso cuando preguntaron qué es lo que hay que aprender mucho. Y la pregunta es, ¿está haciendo Argentina lo necesario? ¿Por qué te lo comento esto? Porque cuando en su momento, desde el año 2023 al 2025, que son los casos más conocidos aquí en la República Argentina, en uno de ellos intervino la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Por ejemplo, las condenas que hubieron, por ejemplo, en el caso de un narco que fue condenado creo que en el año 2025, le dieron prisión domiciliaria con tabellera electrónica porque estaba enfermo. Y en otros casos, por ejemplo, le dieron a otros narcos que habían lavado algo así como más de 100 millones de dólares, o quizás una cifra mayor, le dieron 3 años de prisión en suspenso. Entonces a veces uno se pone a pensar que frente a la cuantía del delito, este tipo de penas me parece que son prácticamente declamativas y no efectivas. Alberto, quería preguntarte, por más que nada, acá en Argentina siempre se dice que el líder narco vive en barrios cerrados, en barrios lujosos, y en las villas están los soldaditos, digamos, los narcos mismos que vienen por debajo de él. ¿En Brasil es lo mismo? ¿Los líderes narcos viven en barrios lujosos? Mirá, yo no sé exactamente dónde viven, pero no sería nada raro suponer que la impronta sería casi la misma. Fíjate vos que acá en la República Argentina, cuando se hizo todas estas situaciones ilegales y jurídicas, que se incautaron autos de alta gama, se incautaron propiedades, estoy hablando de propiedades importantes. En consecuencia, hay una matriz, obviamente, de que los soldaditos son los que ponen el cuerpo y son los que están manejando la territorialidad. Pero la parte de la alta dirigencia posiblemente esté viviendo de otra manera, a pesar de que en este operativo que fue el día martes, hace 48 horas,
pudieron encarcelar a uno de los objetivos, que era Andrade, también llamado Toca, que bueno, esto es lo que estamos viendo. Alberto, el gobierno anunció una alerta máxima, en las fronteras por la escalada de violencia en Río de Janeiro. ¿La política argentina no debería dejarse de jorobar, por así decirlo, con respecto a la seguridad y aunar criterios y no sea propiedad de uno u otro espacio político? Correcto, coincido totalmente con vos. Vos sabés que hay un organismo que se llama el GAFILAC, que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, que precisamente hace informes respecto del tema. Pero lo que sí es correcto es que falta posiblemente una integración efectiva para declarar que el narcotráfico es un problema común de la región y en consecuencia hay que enfrentarlo, no solamente con armamento, hay que enfrentarlo con inteligencia. Esto requiere coordinación de los servicios de inteligencia, políticas que sean coherentes para enfrentar un delito transnacional de proporciones inusitadas y que maneja un poder económico totalmente fuera de lo común. A mí me gustaría preguntarte, Alberto, ¿qué responsabilidad tiene el Estado en el que haya crecido tanto el narcotráfico? Hablamos allí de Río de Janeiro, ¿no? A propósito de lo que ocurrió en estas últimas horas. ¿Qué responsabilidad hay por parte del Estado? Y bueno, hay responsabilidad del Estado, es evidente, porque cuando el Estado no cumple un poco la función, alguien viene a ocupar ese espacio político. Es la política a veces del Estado de laissez-faire, laissez-passer, como dicen los franceses, dejar hacer, dejar pasar. Pero cuando vos el Estado deja pasar, deja hacer, obviamente la gente sigue creciendo, sigue necesitando dinero, sigue necesitando empleo, y entonces alguien viene a suplir todo ese tema. Evidentemente,